Ok. Bueno, parece que ahí se ve mejor. Entonces, esta semana pues, estamos viendo vectores. Acuérdense que un vector pues, es una cantidad que tiene magnitud y dirección. Y gráficamente pues, lo representamos con una flecha. Aquí. Está más o menos derecho, ¿no? Entonces, la punta de la flecha pues, nos indica la dirección y la magnitud del vector pues, es la longitud de la flecha. Entonces, en este caso, esto representa la magnitud, la longitud, aunque no necesariamente pues, es un vector de longitud, puede ser un vector de fuerza o de aceleración, pero gráficamente esto es lo que representa la magnitud y la puntita de la flecha pues, nos da la dirección. Y hay varias notaciones para vectores, así cuando lo estamos escribiendo a mano, pues yo acostumbro escribirlo con letras minúsculas, ponerle una raya acá para indicar que esto es un vector. Otras notaciones pues pueden ser con mayúsculas, como viene en el texto, creo, o incluso con una flecha, a veces lo ponen así. Entonces, estos simplemente son notaciones para indicar que estamos hablando de un vector. ¿Sí? Vamos a ponerlo así. O a veces con negritas también en los textos. Las negritas denotan a vectores. Entonces, cuando escribamos a mano, pues lo vamos a hacer así, con esta notación de la raya. Y para indicar únicamente la magnitud, entonces, si nada nos queremos referir a la magnitud del vector, pues ponemos simplemente la letra que representa al vector, ya sin la raya que está acá arriba. Y otras notaciones, pues pueden ser como si fuera un valor absoluto o con doble raya de valor absoluto. ¿Sí? Todas estas son notaciones para referirnos únicamente a la magnitud del vector. Esta y esta pues, son las más comunes. Bueno, eh, otro nombre para la magnitud, pues a veces también se le llama norma del vector. Ponerle magnitud o norma. Ok. Y aquí está representado así en abstracto. Podemos tener los vectores así, pero eh, es mucho más útil para los cálculos, para entender los problemas, utilizar un sistema de coordenadas. Entonces ponemos eh, este vector que está aquí en abstracto, le dibujamos un sistema de coordenadas, de manera que escogemos que el origen, donde empieza el vector, coincida con el origen del sistema de coordenadas, algo que siempre podemos hacer. Voy a dibujarle aquí en los ejes Y y X. Vamos a ponerlo en el plano. Vamos a pensar que nuestro vector está en 2 dimensiones. Podemos tener también vectores en 3 dimensiones o incluso más de 3 dimensiones. Bueno, entonces, si ahorita pensamos que es un vector en 2 dimensiones, pues acá tenemos el eje Y, el eje X, y con respecto a este sistema de coordenadas, entonces podemos hablar de las componentes del vector. Y eso es simplemente especificar cuáles son las coordenadas de la punta del vector, donde está la flecha, ¿sí? Su coordenada en X, su coordenada en Y.
Vamos a escribirlo así. Entonces acá el número que le corresponda aquí en el eje X, pues es lo que va a ser la componente X del vector, y lo ponemos así con este subíndice X, la misma letra, para indicar que es la componente X, y lo mismo acá en Y. Pues a la coordenada que le corresponde acá en Y a la punta del vector, pues es su componente en Y. Entonces podemos escribir al vector como un par coordenado, y ahorita vemos también la otra notación que es más útil de vectores unitarios. O sea, este vector así en general en el plano pues va a tener una componente X y una componente Y. Y lo escribimos así de esta forma. Bueno, y una vez que tenemos nuestra escala de coordenadas, entonces también la dirección, que es lo que nos indica la punta de la flecha, pues la podemos denotar en término al ángulo que forma el vector con la parte positiva del eje X, este de aquí. Vamos a pensar en este ángulo, le ponemos θ, y entonces por simple trigonometría podemos escribir las componentes en términos de la magnitud del vector y seno y coseno. La magnitud del vector pues es como es la hipotenusa de este triángulo rectángulo que tenemos aquí. Pues podemos usar el hecho de que el cateto opuesto, que sería esta parte de aquí, y que es lo que corresponde a la componente Y, está asociado con el seno. O dicho de otra forma, el seno del ángulo es el cateto opuesto entre la hipotenusa. Entonces, de ahí simplemente despejan el cateto opuesto y podemos escribir entonces la componente X como, perdón, la componente Y, si voy a poner aquí. Bueno, puedo poner la componente X de todas formas. La componente X está asociada acá con el cateto adyacente, que está relacionado con el coseno. El coseno de este ángulo es el cateto adyacente entre la hipotenusa, entonces despejan el cateto adyacente y les va a quedar la hipotenusa, que es simplemente la magnitud de A o el coseno del ángulo. Y hacemos algo análogo para la componente Y, que es así, es con el seno, como les decía. Va a ser la magnitud del vector por el seno del ángulo. Esto nos da las componentes, y la magnitud, pues, como es simplemente la hipotenusa, la sacamos con el teorema de Pitágoras. Voy a poner por acá. Simplemente la componente X al cuadrado más la componente Y al cuadrado, la suman, le sacan raíz cuadrada y esa va a ser la magnitud. Bueno, y si ya conocemos las componentes, pues también podemos entonces determinar el ángulo utilizando la tangente. La tangente del ángulo, acuérdense, es el cateto opuesto entre el adyacente, o en este caso pues sería la componente Y entre la componente X. Eso es la tangente del ángulo. Entonces el ángulo, para despejarlo, simplemente sacamos la tangente inverso, o la arcotangente, de la componente Y entre la componente X. Y ya está. Bueno, para tres dimensiones no vamos a utilizar el ángulo. En tres dimensiones necesitaríamos dos ángulos. Entonces esto es válido nada más para dos dimensiones. En tres dimensiones, la magnitud del vector, o sea, si tenemos un vector en tres dimensiones que tenga componente X, componente y componente Z, entonces su magnitud, para eso sí podemos seguir usando el teorema de Pitágoras, es simplemente cada componente elevado al cuadrado y sumado, y ya todo le sacan raíz cuadrada. Bueno, y aquí es importante que para que pueda utilizar estas
estas ecuaciones para las componentes siempre midan el ángulo a partir del eje X positivo. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Y de esta forma, con estas ecuaciones ya les da el signo que debe tener cada componente, porque aquí estamos nada más en el primer cuadrante, donde ambas son positivas, pero podemos tener vectores en el segundo, en el tercero, en el cuarto cuadrante. Bien, y la otra notación que les puse ahí en el video es de vectores unitarios. Si pensamos en un vector que tenga, por ejemplo, uno que esté aquí en el eje, sobre el eje X, y que llegue justo a donde tenemos X igual a 1, y ponemos acá otro vector en el eje Y, que llegue donde Y es igual a 1. Es decir, por ejemplo, el vector del eje X, que vamos a denotar como Y, y le ponemos un sombrerito así, tiene componentes 1,0, vale 1 en X en las unidades que sean, 0 en Y. Y a este vector en J, perdón, en Y, que vamos a denotar por J, ponemos la letra J y le ponemos el mismo sombrerito tiene coordenadas 0,1, 0 en X y 1 en Y. Entonces de aquí pueden ver fácilmente que si utilizamos esto para calcular su magnitud, pues nos va a dar 1 para los dos. Pero aquí tenemos, por ejemplo, para I, este vale 1, este vale 0, 1 al cuadrado es 1, le sacan raíz cuadrada y sigue siendo 1. Entonces, estos que tienen magnitud 1 o norma 1 los llamamos vectores unitarios. En general, cualquier vector, si tiene norma 1, le llamamos vectores unitarios. Y estos en particular, que van en la dirección de X y de Y, los llamamos vectores unitarios canónicos. Y su utilidad es que podemos escribir cualquier vector en términos de estos unitarios también. Vamos a ponerlo así. Vectores unitarios canónicos. Por eso tienen esta notación particular de IJ con el sombrerito El sombrerito indica que son vectores unitarios. Simplemente lo diferenciamos de los otros vectores en general, que los denotamos así con una raya. Entonces, este sombrerito indica que tienen magnitud 1 y la letra IJ, esa es notación estándar para indicar que son estos canónicos. Y los podemos tener también en 3 dimensiones. Si estuviéramos en 3 dimensiones, entonces ahora esto sería el vector Y, pues tiene componente 1 en X y 0 en Y y 0 en Z. Así, el J tiene componentes 0 en X, 1 en Y y 0 en Z. Necesitamos un tercer vector. A este le llamamos K. Tiene componentes 0 en X, 0 en Y y 1 en Z. Y ahí están. Esos serían los vectores unitarios canónicos en 3 dimensiones. Y entonces cualquier vector lo podemos escribir en términos de estos. Simplemente, por ejemplo, tenemos aquí este vector, un vector en 3 dimensiones que tenga componente AX, AY y AZ. Esto es equivalente a escribirlo de esta forma: la componente X por el vector unitario Y más la componente Y por el vector unitario J más la componente Z por el vector unitario K. Entonces, con otra notación equivalente, que luego es más útil tenerlos de esta forma, en términos de los vectores unitarios, lo pueden ver directamente de aquí. Por ejemplo, si esto de aquí
este producto sería multiplicar este escalar, que es la componente, en X por el vector Y. Si multiplican aquí por AX, pues les queda simplemente AX. Entonces, esto es totalmente equivalente a esto. Es otra forma de escribir los vectores. Aquí está en 3 dimensiones, en 2 dimensiones, pues es completamente análogo. Bueno, y creo que esto era lo más importante. Ahorita vemos la suma, cómo se suman y se restan de manera gráfica y de manera analítica. Esto lo vemos directo con los ejemplos. Y todo esto pues está más explicado en el video que les puse ahí. Bueno. Entonces vamos a poner ahora bueno, vamos a definir la posición, desplazamiento, la velocidad y la aceleración. Para este caso de que ahora tenemos más de una dimensión, en 2 o 3 dimensiones. Bueno, para esto pues también ponemos nuestro sistema de coordenadas. Y vamos a ponerlo ahorita otra vez en el plano. Bueno, vamos a suponer que estamos en 3 dimensiones. Voy a poner la forma más general. Y ponemos 3 dimensiones. De manera que entonces acá tenemos X, Y y Z. Entonces podemos describir el movimiento de una partícula. Y vamos a poner que tenemos una partícula moviéndose de alguna forma que siga esta trayectoria. Esto de aquí pues, sería la trayectoria de nuestra partícula. Y fíjense que aquí, a diferencia de las gráficas de movimiento que teníamos una dimensión donde graficábamos la posición contra el tiempo, aquí estamos graficando nada más la posición. Entonces, cada punto aquí en la trayectoria pues es la posición que tenía nuestra partícula a un cierto tiempo, a un tiempo dado. Es decir, aquí esto pues sí es la trayectoria de la partícula, como se está moviendo, en este caso en el espacio, en 3 dimensiones. Bueno, entonces siempre podemos poner nuestro sistema de coordenadas y cada punto de la trayectoria de la partícula, cada posición, la podemos ver como un vector que va del origen de nuestro sistema de coordenadas al punto en el que estaba la partícula en un tiempo dado t. Podemos trazar acá un vector que va de aquí para acá. Y está. Y esto entonces nos va a dar la posición. Como estamos aquí en 3 dimensiones, entonces en vez de llamarle X, Y o Z, le ponemos R en general. Es un vector de posición R. Le ponemos su rayita de vector. Y esto pues es una función del tiempo también. O sea, aquí estaba a un tiempo dado t, la partícula está aquí. Después de otro tiempo, pues se va a mover. Un tiempo después, pues va a estar por acá. Entonces podemos poner que esta sería la posición a un tiempo, la posición 1 a un tiempo 1, digamos. Y después, pues ya va a estar por acá. Y trazamos acá otro vector. Y esto sería la posición. Vamos a ponerle la posición 2 a un tiempo t2. Y así, pues para cada instante del tiempo, pues, le va a corresponder
un vector de posición R medido desde el origen de nuestro sistema de coordenadas hasta donde está la partícula. Entonces, ahora la posición, pues es un vector, tiene 3 componentes en general. Y lo podemos escribir así. Cada componente, en este caso la componente X, Y y Z, es a su vez una función que depende del tiempo. Pues utilizando la notación esta de vectores unitarios, lo podemos escribir así. La componente X por Y más la componente Y por J más la componente Z por K. Y ahí se alcanza a ver. Pues cada una de estas es la que teníamos en una sola dimensión. Ahora en general pues tenemos 3 o podemos tener 2 si estamos en el plano. Pero cada componente de nuestro vector de posición pues es a su vez una función que depende del tiempo. Bueno, y por ejemplo entonces el desplazamiento, ¿se acuerdan que en una dimensión pues era posición final menos posición inicial? Eso sigue siendo lo mismo, solo que ahora las posiciones iniciales y finales pues son vectores. Por ejemplo, esta podría ser nuestra posición inicial. Acá tenemos la posición final. Entonces, el desplazamiento pues va a ser la diferencia de esos vectores. Pues le seguimos poniendo delta, vamos a ponerle delta R vector. Y va a ser simplemente el vector final menos el vector inicial. Gráficamente, pues aquí tendríamos que restarle a este vector, le restamos este vector. Y si ya repasaron lo que les había puesto ahí en el texto, para denotar gráficamente la resta de dos vectores, se ponen con su origen en común, que eso ya lo tenemos aquí. Y el vector de la resta es el que va del vector original al que le estamos restando. Entonces, a este vector le estamos restando R1. Entonces, el vector resta va de la punta de R1 a R2. Y sería este vector de aquí. Bueno, se me quedó muy feo, pero sería este vector de aquí. El que va de R1 a R2. Sería este. Y este vector de aquí, entonces, esto sería nuestro desplazamiento delta R, definido de esta forma. Para encontrarlo analíticamente, para encontrar sus componentes, pues necesitamos saber acá cuáles son las expresiones de la componente X, de la componente Y, componente Z. Las evaluamos en los tiempos que tengamos, tiempo 1, tiempo 1, tiempo 1, en el tiempo final, y luego las restamos componente a componente. Analíticamente, la suma y la resta, pues siempre se hace cada componente con componente. Y ahorita vamos a ver unos ejemplos. Bueno, si ya tenemos el desplazamiento, las demás definiciones son exactamente como las que teníamos. Eso no cambia, lo único que cambia es que ahora tenemos más componentes, más dimensiones. Entonces, aquí estamos, todavía no. Por ejemplo, la velocidad instantánea sigue siendo, le ponemos la raya de vector, la derivada de la posición con respecto del tiempo, como siempre. Solo que ahora aquí, pues la posición es nuestro vector que tiene 3 componentes. Entonces, en realidad hay que derivar 3 funciones, son las 3 componentes. X, Y
y z. Lo podemos escribir así. La derivada de x con respecto de t por y más la derivada de y con respecto de t por j más la derivada de z con respecto de t por k. Y cada uno de estos son las velocidades respectivas en la dirección que tenemos. Esta es la velocidad, la componente de la velocidad en x, la componente de la velocidad en y y la componente de la velocidad en z. Entonces, también lo podemos escribir así. Y ahí está nuestro vector de velocidad. Y de manera análoga, el vector de aceleración instantánea pues es derivar el vector de velocidad o derivar dos veces el vector de posición. Acuérdense. Pues lo podemos escribir así. La derivada de la componente de la velocidad en x con respecto del tiempo. La derivada de la velocidad en y la derivada de la velocidad en z. Y cada una de estas, pues ahora es la componente de la aceleración en la dirección respectiva. Entonces, este de aquí, pues es la componente de la aceleración en x, componente de la aceleración en y la componente de la aceleración en z. Y ya está. Podemos definir velocidad promedio y todo así como lo teníamos. O sea, la velocidad promedio pues es el cambio del desplazamiento con respecto del tiempo. Y ya teníamos el desplazamiento. Y como les digo, lo único que cambia es que ahora tenemos tres componentes o dos componentes. Bueno, creo que esto es lo más importante. Entonces, déjenme pasarle los ejercicios. Y ahorita los checamos. Bueno, fíjense, aquí el primer ejercicio es muy sencillo. Tenemos estos dos vectores que están en tres dimensiones. Este vector A y este vector B. Ahí tienen sus componentes en cada dirección. Simplemente tenemos que encontrar la magnitud de un tercer vector que resulta de hacer estas operaciones. Al vector A lo multiplicamos por 2 y luego le restamos el vector B. Bueno, acuérdense que todos los vectores los podemos multiplicar por escalares y simplemente es cada componente del vector se multiplica por el escalar correspondiente. Entonces, lo voy a escribir aquí mismo, a ver si se puede. O sea, dos veces el vector A es simplemente multiplicar 2 por cada una de las componentes del vector A, que es 3i menos 4j más 4k. Pues nos queda 6i menos 8j más 8k. Ese es el vector dos veces A, sencillísimo. Y luego a este le restamos el vector B. Entonces, eso lo hacemos simplemente componente a componente. Lo voy a poner aquí. Tengo el vector dos veces A menos el vector B. Vamos a ir viendo qué tenemos.
Aquí la componente i de 2 veces a es 6 y la i del vector b es 2. Entonces simplemente restamos 6 menos 2, nos queda 4. Y ese va a ser la componente i de este vector. Ya estamos restando. Y así lo hacemos para todas las componentes. Simplemente tienen que tener cuidado con los signos. Pues acá tendríamos menos 8, menos 3, nos quedaría menos 11 en J. Y la última componente pues es 8 menos 7. O sea, hay un menos que es de la que viene aquí de la resta y otro menos que es el signo de este componente. Entonces nos queda menos por menos más. Sería 8 más 7. Entonces nos queda 15 en K. Bueno, entonces siempre que tengan las componentes de los vectores, para sumarlos y restarlos, todo se hace componente a componente. Y lo único que tienen que tener cuidado es con los signos, en este caso. Este pues ya es nuestro vector C. Ahí están. Es este de aquí. Ya hicimos las operaciones. Ya tenemos aquí sus componentes. Como está en 3 dimensiones, a estos de 3 dimensiones no le sacamos dirección. No obtenemos el ángulo, pues sí podemos sacar su magnitud. Entonces simplemente es la magnitud de este vector C. Voy a poner por acá. Ya no le pongo la rayita porque es la pura magnitud. Es cada componente elevado al cuadrado, sumado, y le sacan raíz cuadrada. Acá ponemos 4 al cuadrado más menos 11 al cuadrado más 15 al cuadrado. Y todo esto lo sacamos raíz cuadrada. Bueno, y eso, pues quién sabe cuánto quede. A ver. Bueno, aquí se hacen esta operación. Y haciendo todo esto les debe quedar aproximadamente 19. Y esa es la magnitud del vector C que resulta de esta operación. Bueno, aquí este no tiene unidades, pero aquí debería de tener las unidades correspondientes. Si esto fuera un vector de posición, pues esto debe estar en metros, por ejemplo, y acá nos quedaría que la magnitud de este pues, es 19 metros. Y ya está. Bueno, vamos acá con el problema 2. Este problema, de hecho, es un ejercicio, un ejemplo resuelto que está ahí en el libro. No está en el capítulo que les puse. El capítulo de vectores es el primer capítulo en el libro este de Young y Friedman. Pero el capítulo 3, que lo tienen ahí en el libro completo, el capítulo 3 habla justamente del movimiento en 2 y 3 dimensiones. Y ahí viene este ejemplo un poco más detallado de lo que está aquí. Aquí simplemente lo vamos a hacer la parte más sencilla, pero se los menciono por si ustedes quieren estudiarlo más a fondo. Entonces lo checan ahí en el capítulo 3 del libro de Young y Friedman. Bueno, entonces tenemos aquí un rover, que es simplemente uno de estos vehículos robóticos de los que han mandado a Marte, por ejemplo, que está explorando la superficie de Marte. Y si suponemos que, bueno, le asociamos un sistema de coordenadas de manera que el origen esté en el punto donde aterrizó, donde está el módulo a partir del cual se mueve el rover. Entonces, sus coordenadas, pues está dada por estas funciones. Aquí se está moviendo sobre la superficie marciana, entonces podemos suponer que estamos en 2 dimensiones
suponiendo que todo es plano, ahorita no estamos considerando una tercera dimensión. Y entonces su posición, aquí el vector de posición pues está denotado así de manera separada, pero es igual a lo que teníamos. La componente x es esta función que depende del tiempo, y la componente y pues es esta función que depende del tiempo. Entonces aquí el vector de posición pues va a estar dado por x por y más y por j. Y estas componentes x y y es lo que tenemos acá. En la posición x y y como función del tiempo. Y queremos la magnitud de la velocidad y de la aceleración en 2 segundos. A los 2 segundos. Bueno, el procedimiento pues es directo. Tenemos aquí las componentes del vector de posición, entonces hay que derivarlo una vez para obtener la velocidad. Lo volvemos a derivar para obtener la aceleración. Ya que tenemos la velocidad y la aceleración, la evaluamos en 2. Pues vamos a tener 2 vectores, el de velocidad y aceleración evaluada en 2. Ya que tenemos esos 2 vectores, pues simplemente sacamos su magnitud y dirección, con lo que ya vimos de las componentes. Ok, vamos a hacerlo acá. Voy a escribirlos acá otra vez. Hay que calcular estas derivadas justamente, ¿no? Esta y esta para la velocidad y la aceleración. Bueno, lo podemos hacer entonces así por separado para que sea más sencilla la notación. Entonces, déjenme escribirlos otra vez. Teníamos la componente en x es 2 menos 0.25 por t al cuadrado. Ahorita no le voy a poner las unidades, más para simplificar. Ya las tienen ahí. Y la componente y, que es simplemente 1 por t, pues le ponemos nada más t, más 0.025 por t cúbica. Okay. Esa es la posición. Entonces, para obtener la velocidad, pues simplemente lo derivamos cada una de estas componentes. La velocidad en x pues va a ser la derivada de x con respecto de t. Llevamos esta parte. Esto nos queda 0 y acá nos queda simplemente menos 2 por 0.25 por t. Y la componente en y de la velocidad, pues derivamos y con respecto del tiempo. Nos queda 1 más 3 por 0.025 por t cuadrado. Bueno, vamos a poner de una vez la aceleración, ya que tenemos aquí las velocidades, las componentes de la velocidad. Entonces, volvemos a derivar esta con respecto del tiempo, y eso nos va a dar la componente de la aceleración en x. Nos queda simplemente este menos 2 por 0.25. Y derivamos esta con respecto del tiempo para obtener
la componente de la aceleración en y. Acá nos va a quedar 6 por 0.025 por t. Y ya está, ya tenemos la velocidad y la aceleración como función del tiempo. Acá tenemos las componentes de la velocidad, las componentes de la aceleración. Estas las evaluamos en 2. Y eso nos va a dar los vectores que queremos. Entonces, lo podemos hacer aquí mismo. Entonces, de aquí, la componente de la velocidad en x la evaluamos en 2. Y eso pues es simplemente sustituir aquí donde aparece el tiempo, los 2 segundos. Entonces, esto nos va a quedar así. Menos 2 por 0.25 por 2. Y esto, a final de cuentas, pues nos queda 0.5 y luego 2 nos queda 1, ¿no? Con el signo menos. Vamos a ponerlo de una vez. Y quedaría menos 1 metros por segundo. Sería la componente de la velocidad en x. Y la componente de la velocidad en y, pues también la evaluamos en 2. Hay que sustituir aquí t igual a 2. Aquí tendremos 1 más 3 por el 0.025 por el 2 al cuadrado. Nos queda 4. Bueno, hay que hacer estas operaciones. Ustedes váyanlo checando. Si todo está bien, aquí queda 1.3 metros por segundo. Ya tenemos entonces las dos componentes del vector velocidad. Menos 1 en x y 1.3 en y. Entonces, podemos escribir nuestro vector de velocidad en 2 segundos como menos i, esta componente en x, más 1.3j. Bueno, y aquí esto tiene que tener las unidades correctas, ¿no? Aquí no se lo estoy poniendo, pero acuérdense que acaba metros por segundo y metros por segundo. Bueno, hacemos lo mismo para el vector de aceleración. Y vamos a evaluarlo. Okay. Entonces, fíjense aquí, la componente de la aceleración en x ya es constante. O sea, esto ya no depende del tiempo. Entonces, en 2 segundos va a seguir siendo la misma constante. La componente x de la aceleración pues va a ser simplemente menos 0.5 metros por segundo al cuadrado. Y la componente en y, pues es así, la evaluamos aquí en t igual a 2. Nos queda acá este 2 de aquí por este 6, nos queda 12. La componente y de la aceleración va a ser 12 multiplicado por 0.025. Y esto queda aproximadamente 0.3 metros por segundo al cuadrado. Ok, entonces ya tenemos también las componentes del vector aceleración.
Lo podemos escribir así. El vector de aceleración a los 2 segundos es menos 0.5 y más 0.3 j. Y bueno, ya casi está, ¿no? Tenemos entonces nuestro vector de velocidad, t igual a 2, y nuestro vector de aceleración en t igual a 2. Hay que sacar la magnitud y la dirección de estos dos vectores. Entonces, la magnitud, pues acuérdense, es simplemente las componentes elevadas al cuadrado. Voy a ponerlo acá para que se vea mejor. Entonces, la pura magnitud del vector velocidad, 2, es 1 al cuadrado, pues sigue siendo 1 más, ¿qué les había dicho? 1.3, ¿verdad? Más 1.3 al cuadrado. Y esto entonces, déjenme checar cuánto da. Esto debe quedar aproximadamente 1.6. Esa es la magnitud del vector velocidad a los 2 segundos. La dirección, entonces, hay que sacar el ángulo. Y recuerden que es la componente y entre la componente x. De y entre x. La componente y es 1.3 y la componente x es menos 1. Es decir, que la componente x sea negativa. Oye, aquí me faltó. Voy a regresarme. No se ve bien. Hay que ponerle la tangente inversa o la arcotangente de la componente y entre la componente x. Ahora sí. Entonces 1.3 entre menos 1. Entonces hacen este cociente, le sacan la tangente inversa en la calculadora y la calculadora les va a decir que esto son menos 52 grados. Acuérdense de revisar que la calculadora está en grados y no radianes. Y si ya checaron el video que les puse, les da este resultado porque aquí la componente x es negativa y la componente y es positiva. O sea que estamos... Se le sumaba 180, ¿verdad, profesor? Se le suma 180 porque el vector estaría por acá en el segundo cuadrante. ¿Sí? En el segundo cuadrante la componente x es negativa y la y es positiva. Y recuerden que si está en el segundo o tercer cuadrante, hay que sumarle 180 porque la calculadora les da el vector que va para acá abajo, con el ángulo negativo. ¿Sí? Bueno, entonces simplemente a esto aquí le sumamos 180, ya usando un poco de la notación, y entonces quedaría 128, ¿no? Grados. ¿Sí? Ese ya es el valor correcto. Nuestro vector está acá en el segundo cuadrante, entonces todo este ángulo. ¿Sí? Bien, hacemos lo mismo para la aceleración. Entonces, la aceleración nos había quedado
menos 0.5 y 0.3, ¿no? Entonces, primero sacamos la magnitud de la aceleración en 2 segundos, es el menos 0.5 al cuadrado más 0.3 cuadrado con raíz. Y eso nos da como 0.6, ¿no? Ponemos el resultado exacto. 0.58. Ok. Y sacamos el ángulo. Bueno, le puse aquí la misma letra, pero este es el otro ángulo. Este es el ángulo para la velocidad y este es para la aceleración. Entonces, es la tangente inversa de la componente y entre la componente x la tangente inversa de 0.3 entre menos 0.5. El vector de aceleración pues también está en el tercer cuadrante, en el segundo cuadrante, porque la componente x es negativa. Estamos también acá en algún lado de aquí. Bueno, y entonces aquí, eso la calculadora les dice que es menos 0.31. No, menos 31. Le sumamos los 180 grados y esto queda 149. Ya está, entonces tenemos la magnitud de la dirección, de la velocidad y de la aceleración en 2 segundos. Bueno, y de hecho, bueno, si lo checan ahí en el texto, está esta gráfica de cómo se ve la trayectoria. O sea, digamos, esta sería la trayectoria del robot, sería esta. Estamos en 2 dimensiones, aquí estamos graficando X y Y, como siempre. Y en cada punto, entonces, podemos calcular cuál es su vector de velocidad y cuál es su vector de aceleración. El que hicimos ahorita es este a 2 segundos. Estos son los ángulos que encontramos, ¿no? Para la velocidad y para la aceleración. Acá sería, por ejemplo, en el tiempo inicial. Entonces, fíjese, por ejemplo, que la velocidad siempre es tangente a la trayectoria. Recuerden que aquí la línea punteada es la trayectoria, esta sí es la trayectoria real de la partícula, porque estamos graficándolo en el espacio. Entonces, se está moviendo así. Y el vector de velocidad, pues siempre va a ser tangente a la trayectoria, justo porque es la derivada de la posición. Y bueno, la aceleración en este caso, pues va en estas direcciones, por eso esto sigue esta trayectoria curva. Si no hubiera aceleración, pues a partir de aquí, pues la trayectoria sería una línea recta. ¿Okay? Justo esto nos dice que entonces, eh, en este instante, pues la aceleración va hacia acá, por eso se va curveando. En este instante va hacia acá y así. Bueno, eso lo vamos a ver con mayor detalle en un par de semanas. Entonces aquí está la trayectoria del robot. Bien. Vamos a regresarnos acá y vamos con este. El 3, hay que encontrar la magnitud y dirección del vector que resulta de sumar esos 4 vectores de desplazamiento. Y aquí ya están acomodados. Bueno, esto es para que se acuerden cómo se suma gráficamente los vectores. Simplemente ponemos donde termina el primer vector, ponemos el inicio del segundo vector
en la dirección que lleve. Donde acaba el segundo vector, ponemos el inicio del tercer vector en la dirección que tenga, y así tantos como estén sumando. Y al final el vector suma, pues es el que va del inicio del primero al final del último. En este caso, el vector que resulta de esta suma, el vector resultante, pues va a ser un vector que va de aquí para acá. Sería este de aquí. Y entonces, este es el que queremos encontrar. Gráficamente, pues aquí está, ¿no? Y de hecho podemos ver que va a estar acá, nos tiene que quedar en el tercer cuadrante, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí el chiste es simplemente encontrar las componentes de cada uno de los vectores que estamos sumando, componentes X y Y, y ya que tienen todas las componentes, suman todas las componentes en X, suman todas las componentes en Y, eso les da el vector resultante, y a ese pues le sacan su magnitud y su dirección, así como lo acabamos de hacer. Bueno, entonces aquí este es sencillo, porque, por ejemplo, vamos a ponerles en nombres a estos vectores, más para que sea más sencillo escribir las componentes. Pues, vamos a poner el vector A, a este el vector B, C y D. Estamos sumando vector A más B más C más D. Y bueno, entonces de aquí de la figura pues es muy sencillo ver que el vector A nada más tiene componente en X y vale 100. Pues lo podemos escribir así directamente. La componente X pues es 100 por Y. Déjenme escribirlo, que lo estoy poniendo mal. O sea, el vector A lo podemos escribir como 100 metros por Y. La componente Y pues vale 0. ¿Okay? Bueno, aquí es fácil verlo de la figura, pero pues también lo pueden hacer analíticamente porque acuérdense que el ángulo lo estamos midiendo con respecto a la parte positiva del eje X. Entonces, aquí el ángulo pues es 0. ¿Sí? Para encontrar las componentes utilizamos las ecuaciones que ya teníamos. Acuérdense siempre de utilizar estas. Entonces, en este caso, que el ángulo es 0, el coseno de 0 pues es 1, el seno de 0 es 0, nada nos queda la magnitud por 1 acá en la componente X, ¿no? La magnitud de este pues es 100. Entonces está muy sencillo. Algo análogo pasa con este. De aquí podemos ver directamente que este nada más tiene componente Y. Pues directamente lo podemos escribir así, el vector B tiene 0 en Y y vale 300 en Y. Entonces vamos a poner como 300 metros por J. ¿Okay? O sea, este vector no tiene componente X. Si utilizan esto, entonces eh, tendrían que tomar todo el ángulo desde la parte positiva del eje X, es decir, todo este ángulo, que sería este ángulo de aquí. Es decir, 180 más 90 son 270. Pues si utilizan aquí las ecuaciones,
El coseno de 270 pues va a dar 0. El seno de 270 es 1. Más les queda aquí la componente y, es la magnitud del vector, o el vector unitario j. ¿Okay? Bueno, entonces si lo pueden ver ahí directamente, pues más fácil. Si no, pues siempre utilicen esto, midiendo el ángulo desde la parte positiva del eje X. Y luego fíjense, por ejemplo, en este de aquí, en el vector C. Aquí nos dan este ángulo. Y pueden sacar las componentes utilizando este ángulo. Más que entonces tendrían que, en vez de utilizar esto, pues tienen que volver a hacer el análisis aquí trigonométrico para ver cuáles son las componentes acá. O sea, ver aquí, en este caso, este sería el cateto adyacente y el opuesto. Y además de que ustedes tendrían que ponerles a mano los signos. ¿Okay? Si es que utilizan este ángulo, lo pueden hacer. Ahora, si no quieren complicarse demasiado, pues siempre utilicen el ángulo desde la parte positiva del eje X. Entonces aquí el eje X estaría aquí. Y lo que queremos entonces es todo el ángulo desde acá hasta acá. Y todo ese ángulo pues serían los 180 más los 30 que ya tenemos aquí. Es decir, 210. ¿Okay? Entonces, si utilizan todo el ángulo desde la parte positiva del eje X, ya pueden usar directamente estas ecuaciones que teníamos y sin preocuparse de los signos porque nos los da en automático. Pues podemos escribir aquí la componente X del vector C. Aquí. La componente X es su magnitud, que son 150 metros, por el coseno de 270. ¿Okay? Entonces, pueden checarlo ahí cuánto les dan. Profe, ¿no sería 210? Sí, 210, pero acá les puse 210 y acá 270. Para 210. Es este mismo, ¿no? 280 más los 30. Y no, déjenme usar aquí la calculadora para ver cuánto les quedan. Y bueno, si esto está bien, entonces aquí nos queda menos 130 aproximadamente, ¿no? Como 129.9. Vamos a ponerlo en 130. Negativo. Y la componente Y, pues es análogo, simplemente ponemos el seno de 210 y eso nos queda menos 75. Ok. Ok. Entonces, esto es lo que les decía. Si utilizamos estas ecuaciones con el ángulo medido de la parte positiva del eje X, nos da los signos correspondientes.
Aquí para este vector, pues la componente y es negativa porque va por acá. Y la componente x también es negativa. Si utilizan este ángulo de 30 nada más, pues pueden usar la trigonometría de siempre. Pero tienen que tener cuidado de ponerle los signos correspondientes a mano. Bueno, entonces tienen esas dos formas de hacerlo. Y algo análogo para este de acá, ¿no? Entonces, también aquí podrían utilizar este ángulo que ya les dan aquí y sacar las componentes con trigonometría, o utilizamos el ángulo completo desde el eje X y estas relaciones de acá. Entonces, si aquí el eje X para este vector pues, iría para acá, pues lo que necesitaríamos sería todo este ángulo. Perdón, ya me pasé. Sería este ángulo de aquí, ¿sí? ¿Y ese cuánto sería? Pues son 180 menos los 70 que tenemos ahí, ¿no? ¿Sí? Pues acá nos quedan 120. Bueno, y hacemos algo análogo, entonces la componente X de ese vector D es 200 metros, que es su magnitud, por el coseno de 120. Y eso nos queda 100, ¿no? Aproximadamente menos 100. Bueno, vayan checando. Y la componente Y del vector D, pues van a ser los 200 metros por el seno de 120. Esto da 173 metros. Bueno, entonces ya tengo aquí un desastre, pero acá tenemos que sumar eh, todas las componentes X, es decir, tenemos en nuestro vector resultante, vamos a ponerle así, la componente X del vector resultante, pues son los 100 que teníamos aquí del vector A. El vector B vale 0, su componente X, no le ponemos nada. La componente X del vector C, que son menos 130. Y la componente D, la componente X del vector D, que es este de acá, ¿no? Menos 100. ¿Sí? Aquí nos queda directamente, pues menos 130, ¿no? Metros. Eso sería la componente X de nuestro vector resultante. Y hacemos lo mismo para la componente Y. Entonces, el vector A no tiene componente Y, vale 0. No le tomamos nada. El vector B, su componente Y vale 300. El C, componente Y, quedamos que es menos 75. Y el D, la componente Y del vector D es 173 metros. Entonces sumamos esas tres cosas y nos queda 13 menos 202, ¿no? Ahí está. Entonces ya tenemos las componentes de nuestro vector resultante. Las dos son negativas, como tenía que pasar porque estamos acá
en el tercer cuadrante, entonces la componente Y va para abajo, la Profe. componente X. Sí, Pero cuando hace la suma sale positivo, porque hay más positivos que negativos. Sí, a mí también me salió positivo. perdón, es que acá hay un error. No les puse aquí el signo menos. Aquí, miren. Este es negativo, ¿no? Quedamos que acá son 270. El seno queda -1, ¿no? Lo podemos ver de aquí directo. Este va para abajo en Y. Entonces es negativo. Aquí se me pasó a ponerles un menos. ¿Sí? Pónganselo ahí. Y entonces acá va un menos. Y ahora sí queda, ¿no? Sí, ya. Ok. Lo estaba sumando con menos, así en la cabeza, pero no les puse aquí que es negativo, ¿no? Bueno. Acuérdense, porque va hacia abajo, o lo vemos de aquí directamente, si tomamos todo este ángulo, que son 270, entonces aquí el seno de 270 es -1. Nos faltaba aquí ponerle el menos. Bueno, ahora sí ya está. Entonces, las dos componentes son negativas, como quedamos, porque está acá en el tercer cuadrante. La componente Y va para abajo, la componente X va para la izquierda. Y el resto, pues ya nada más sacar la magnitud y la dirección, ¿no? Entonces vamos a hacerlo rápidamente. Aquí se están acabando las hojas. Aquí vamos a hacerlo. Entonces, la pura magnitud son 130. 130 al cuadrado más 202 cuadrado con raíz. Y eso queda 240, ¿no? Aproximadamente metros. Está. Y la dirección, la tangente inversa de la componente Y entre la componente X. Entonces esto es tangente inversa de menos 202 entre menos 130. Aquí la calculadora, pues también entonces, como estamos en el tercer cuadrante, nos va a dar el ángulo que va en la dirección opuesta. ¿Okay? Si lo hacemos en la calculadora, esto nos da 57.2 grados y hay que sumarle los 180, porque estamos en el tercer cuadrante. Nos quedan 237.2. Bueno, podemos ahí despreciar el punto 2, es muy pequeño comparado con el 237. Lo podemos dejar nada más en 237 grados. Que efectivamente pues ya está en el tercer cuadrante. Entonces esta es la dirección del vector resultante y esta es la magnitud. Bueno. Profe, una pregunta. ¿Siempre se le suma 180 grados al resultante de la tangente? No, solo cuando estamos en el segundo cuadrante y en el tercero. Ah, ok. Aquí el primero, el segundo, el tercer cuadrante. Solo cuando estás acá o acá le sumas 180. Lo que pasa es que la calculadora están programadas para darles las funciones inversas de la tangente de menos pi a pi. Acuérdense que si esto lo ven como un círculo unitario, acá estaría de menos pi medios a pi medios. Acá estaría menos pi medios y acá pi medios. La calculadora les da los valores nada más en esta parte de aquí.
Entonces, por ejemplo, si su vector está acá, en vez de darles el ángulo que tendría que ser este, la calculadora les da el ángulo hacia acá abajo. Les da este ángulo. ¿Ok? En lugar del Ok. este. Entonces, por eso simplemente si están en el segundo y tercer cuadrante, le suman 180. Si están en el cuarto cuadrante, la calculadora les da el ángulo negativo, o sea, medido del eje X positivo hacia abajo. Ese sí está en la dirección correcta, solo que les da el negativo. Si quieren el ángulo positivo, todo este de acá, le tienen que sumar 360 grados. ¿Ok? Entonces, en el segundo y tercer cuadrante le suman 180. Si están en el cuarto cuadrante, le suman 360. Y ya está. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Les queda claro eso? Sin problema. Sí, Bueno, gracias. ya nos va a dar tiempo de hacer el otro, pero se los explico así rápidamente para que ustedes lo chequen. Acá está. Aquí simplemente es un aparato de estos que se utilizan para acomodar hombros dislocados. Que estos se siguen utilizando, ¿no? Es un procedimiento de poner el brazo así y darle unos jalones acá en una cierta dirección para acomodar el hombro dislocado. Entonces aquí lo que tendrían que hacer, suponiendo que estos jalones pues, son fuerzas en realidad, que vamos a ver la siguiente semana las fuerzas. Acá tenemos esta fuerza A y esta fuerza B. Ambos tienen el mismo ángulo con respecto a la horizontal. ¿Sí? Y nos dicen que tienen la misma magnitud, el vector A y el vector B. Tienen la misma magnitud, pero direcciones distintas. ¿Sí? Y lo que tienen que encontrar es justo cuál tiene que ser esa magnitud para que estos jalones combinados les den una tracción horizontal, o sea, una fuerza horizontal hacia la derecha de 5.6 newtons. ¿Sí? O sea, digamos que si tuviera que calibrar acá el aparato este para que jale aquí horizontalmente con esta fuerza, que sería la necesaria, digamos, para acomodar aquí el hombro, ¿no? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Pues simplemente sacan acá la componente en X de este vector, del vector A, y la componente en X del vector B. Como ambos vectores tienen la misma magnitud y tienen el mismo ángulo con respecto al eje X, entonces se van a sumar esas dos. ¿Okay? Las dos componentes acá se suman, es decir, si lo escriben así, o sea, el vector A pues, tiene una componente acá en X y una componente acá en Y y una componente en X. Y el vector B pues, tiene una componente también en Y una componente en X. Las componentes en X son iguales y están en la misma dirección. Estas se suman directamente. Eso lo igualan a 5.6 newtons y de ahí despejan la magnitud. ¿Okay? Lo pueden escribir así, es una ecuación muy sencilla. 2 veces A por el coseno de 32. Esta parte de aquí es la componente X del vector A, como quedamos. Y como la componente X del vector B es exactamente la misma, por eso le pongo 2. Se están sumando. Y eso nos va a dar acá una fuerza resultante en la dirección de X. Esto simplemente lo igualan a lo que quieren, que es 5.6 newtons. Y de ahí pues despejan la magnitud de A, que es lo que queremos. ¿Okay? Las componentes Y se cancelan mutuamente, o sea, cuando sumamos esta,
estos vectores tienen la misma magnitud, pero dirección opuesta. Entonces, el resultado de jalarla acá con estos ángulos es que no hay fuerzas en Y, o sea, el brazo no se mueve ni para arriba ni para abajo, sino que esto produce una fuerza combinada horizontal, que pues, es justo lo que se necesita para acomodar acá el hombro. Bueno, entonces, así se resuelve esto. Ok. Entonces, voy a detenerlo acá.